Sí, se escucha, licenciado. Ya, Licenciado. gracias. Se Gracias. escucha, Lice. Bien. ¿Qué teníamos para hoy día? Nos dijo que teníamos que investigar sobre el escándalo de Enron. Ajá. A ver, dos personas que se apunten para hablar de ese tema. Aquí, licenciado Ya, Kevin Flores. ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Licenciado. Sí, Ángela. Ay, casi. A ver, qué bien, empiezo. Buenos días, licenciado. El escándalo de Enron fue un escándalo contable en los Estados Unidos. Fue una empresa que tuvo acciones que llegaron a $90, pero disfrazaban la contabilidad y también estaban apoyados por auditores. Y el 2001 Enron dio a los accionistas $11 millones y a Estados Unidos no sé la suma exacta, pero disfrazaban su contabilidad y estaban respaldados por la auditoría. Y por eso Estados Unidos no pudo darse cuenta de que había fraude en esa empresa. Ya. Más o menos, ¿a cuántos millones se asciende el fraude? ¿Han podido ver? Sí, licenciado, me anoté, es 63.400.000 dólares. Ya. A ver, Eh, Ángela. una cosa A ver, también, ¿qué? licenciado, Sí, sí. también, digamos, era difícil hacerle una auditoría porque estaba compuesto por casi 2.000 o 3.000 socios. Entonces, por eso, digamos, era un poco difícil hacerle la auditoría a la empresa, lo que pude leer. Ya. A ver, Ángela, por favor. Está bien. Buenos días, licenciado. Buen día. Bueno, la empresa Enrod ha sido considerado como uno de los fraudes empresariales más conocidos a nivel mundial, ya que trabajaban con los auditores. Era una empresa conocida, era el de Arthur Andersen, que manejaba y maquillaba los estados, ya que mostraban informes con grandes ganancias, cuando en realidad las deudas superaban a las pérdidas. Los pagos, sobornos, eran influenciados por el presidente de la empresa Enron, ya que sufrió una pérdida de 1.500 billones de dólares. Y cada año el presidente de Enron eh, se bolsillaba 40 millones de dólares anuales. Y casi la mayoría de las personas tuvieron que pasar muchas pérdidas de toda su vida, ya que algunas deudas les pagaban con acciones, ya que de $85 que costaba una acción pasó a ser nada. Eso. Ya. ¿Alguien más que haya visto? Yo, licenciado. A ver, Castro. A ver, ¿qué más puede ampliar? Yo vi que este fraude, o que se declaró en quiebra esta empresa el 12 de diciembre, ya que sus activos tenían un valor de 63 millones de dólares y sus ingresos anuales eran de 100 millones. Todo lo maquillaban. Entonces sus pasivos se convertían en activos y sus créditos en ingresos. Todos los beneficios eran inflados y así alteraban los registros contables para engañar a sus accionistas. Jeffrey, que era el encargado de la contaduría, hacía ingresos ficticios y así eh,
y así disfrazaban las pérdidas y encubrían cualquier deuda. Entonces esto se descubrió gracias a una periodista que escribió un artículo porque se le hacía raro que esta empresa esté en el puesto 141 y pase en 5 años al puesto 7. Y así es donde se descubrió que tenían una deuda de 30 millones de dólares. Y Jeffrey, que era el encargado, renunció a esta empresa y vendió sus acciones a un valor alto. Pero después, como vieron este fraude, se dieron cuenta que él estafó a la gente y todo eso. Entonces, a pasar el tiempo o los meses de que renunció esa persona, la empresa quebró, cerró y así dejó a muchas personas sin trabajo y por todo esto que pasó, se estableció que la auditoría de las empresas la debería llevar una persona independiente al cliente. Y, y eso entendí, licenciado. Ya. Bien. A ver, un punto común de lo que han leído sus compañeros es que ha estado involucrada, obviamente la empresa, la Enron, es la que ha generado el conflicto, pero ha estado involucrado una empresa auditora, ¿no? En el mundo, la cuarta empresa más grande de auditoría del mundo ha estado involucrada. Ahora, ¿por qué ha estado involucrado esta empresa? Obviamente, dinero de por medio, ¿no? Pero, a ver, voy a usar una pantallita de Excel para usar como pisada. Y cómo se lo voy a un poquito graficar lo que ha sucedido con Enron. Ya. Podríamos hablar de una consultora para no estar repitiendo el nombre. Bueno, digamos, de contaduría, que sería esta la empresa auditora, ¿no? Y por otro lado estaba la Enron, que era una empresa constituida en sociedad anónima, por eso tenía una gran cantidad de socios. No es tanto el problema de la cantidad de socios, no puede haber sociedades anónimas con 2,000 hasta 30,000 socios y no reviste mayor complejidad. La complejidad es tal vez con estas empresas que son transnacionales y casi en todo el mundo tienen, si no son sucursales, son empresas que controlan o participan en otras empresas. Entonces, ahí se hace complicado revisar sus intereses o hacer una auditoría, ¿no? Cuando primero es transnacional. ¿Qué quiere decir eso? Que está en empresas de casi todo el mundo. Aquí en Bolivia también tenían sus filiales, ¿no? Entonces, ese era un problema, digamos, para revisar. Sin embargo, el mayor problema, ¿cuál era? Que la consultora, en este caso la firma de auditoría, si bien hace auditoría, pero también hacía consultoría. O sea, trabajos administrativos, por ejemplo, diseño administrativo, diseño contable y diseño tributario. O sea, un profesional formado en contaduría pública puede hacer este trabajo, ¿no? Diseñar la parte administrativa, la parte contable, su planificación tributaria, lo puede hacer. Está dentro de su ámbito, su competencia como contador público, ¿no? Pero también puede hacer lo que llamamos nosotros auditoría propiamente, ¿no? Una auditoría, un control posterior, lo que estamos avanzando ahora. Pero para hacer auditoría, como hemos hablado en el primer
la primera parte del tema, hay una palabrita que a nosotros nos lleva nos marca, digamos, toda la vida, independencia. Esta palabrita es la que tenemos que cuidar para hacer auditoría. Tenemos que evaluar si somos independientes. Eso vamos a explicar más adelante. Pero esta palabrita es clave. ¿Qué hace? La Emson requiere servicios de la consultora de auditoría en estos dos campos. O sea, la consultora de auditoría ha diseñado su sistema administrativo, contable, tributario como consultoría, que lo puede hacer, sí, pero también ha hecho auditoría. Entonces, ¿dónde está la independencia de ese auditor si él mismo ha diseñado la parte administrativa, contable, tributaria? Sobre eso va a opinar. Esto va a juzgar si él mismo ha hecho, claro, para hacer este trabajo, para hacer este otro trabajo, hay mucho dinero de por medio. Pero lo cierto es que cuando la Enron hace sus estados financieros, es evidente que estos son maquillados, como decían, ¿no? Muestran una situación demasiado optimista cuando el problema estaba muy complicado. Y sobre estos estados financieros han hecho auditoría y el auditor ha opinado favorablemente. Ha dicho que esta información es razonable en el marco de principios contables, disposiciones legales, es favorable. Esa es una opinión del auditor, ¿no? Y con esa opinión del auditor, ¿qué hacen los inversionistas? Primero siguen invirtiendo, pues, ¿no ve? Porque hay buena rentabilidad. Estos estados financieros está avalado por la opinión de un auditor independiente, se entiende que es así. Y con esa opinión de una rentabilidad elevada, los mismos funcionarios de la Enron en Estados Unidos han comprado acciones. Y para comprar acciones han recurrido incluso a sus beneficios sociales. No con garantía, eso han comprado. Y bueno, estando ahí adentro, alguien o poco a poco se ha habido dado cuenta que estaba en problemas la empresa hasta que han denunciado y bueno, se ha destapado el problema, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo afecta a la profesión esto? A nosotros como auditores. Hemos perdido credibilidad frente a las empresas, frente a la sociedad, frente al mundo. Hemos perdido credibilidad por culpa de una consultora, de una firma de auditoría. Vamos a ver más adelante que en Bolivia también ha habido problemas, ¿no? No de esta magnitud que digamos, pero sí problemas en los que la labor del auditor se ha visto comprometido. No son muchos, ¿no? Como en este caso, una consultora en el mundo, pero hay, como en todo lado, hay gente buena, comprometida, pero en otro lado hay gente que no le interesa, que busca sus intereses personales y no el bienestar del grupo profesional. Entonces, bueno, hay siempre esa posibilidad de que aparezca gente que ve sus intereses primero y no intereses de la comunidad, de la sociedad, del grupo profesional, etc. Bien, este problema entonces, esta pérdida de confianza por algunos auditores que no cumplen principios éticos, valores mínimos que debemos cumplir, como esta palabrita de la independencia, entonces es lo que ha causado que las empresas ya no se conformen con un informe de razonabilidad. Ahora quieren que el auditor tenga más compromiso, que decir solo es razonable la información, ¿no? ¿Y cómo ahora se adquiere más compromiso? Con esa
palabrita que hemos visto en los temas. A ver, no, acá está. Estos son los temas que estamos viendo. Este es de acuerdo a la NIA. Sí, el concepto de auditoría, definición de auditoría. Dice que el objetivo de la auditoría es obtener certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de seguridad, ya se están poniendo, ¿no? Y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. Esta palabrita de fraude es lo que se ha agregado precisamente por emergencia de lo que ha sucedido con la Enron y la participación de una firma de auditoría. Bien, esa es la causa del por qué ahora tenemos nosotros como auditores un poco más de compromiso con lo que revisamos. Ya no es suficiente decir razonabilidad. Tenemos de decir que están libres de errores materiales, sea por fraude o por error. ¿Sí? Bien. Está bien, Kevin, Ángela, Irian, por haber leído. Y los demás también tienen que leer para respaldar un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, vamos a continuar con la explicación de la clase anterior. Hicimos la primera parte que tiene que ver más o menos el fundamento, por qué es importante la auditoría. Hemos visto que el proceso de dónde viene de esta palabra auditoría y a la fecha que somos los auditores, ¿no? Luego hemos planteado definición de acuerdo a dos autores, en este caso Carlos Slose y un congreso, conferencia interamericana de contadores públicos que ha dado una idea de definición, y para completar y actualizar un poquito hemos hecho referencia a la NIA 200, que nos habla del objetivo de la auditoría de estados financieros. Ahora vamos a ver la clasificación de la auditoría, ¿no? ¿Desde qué puntos de vista podemos ver la clasificación de auditoría? Hay varios, de acuerdo a los libros, textos que van a ustedes poder revisar. Hay diferentes formas de clasificar según cómo el auditor lo plantea, ¿no? En este tema estamos tratando de recoger esas visiones. Una, por ejemplo, por su naturaleza u objetivo, la auditoría puede ser financiera, de cumplimiento, operativa, puede ser forense y una auditoría integral. Probablemente podemos encontrar otros tipos más en otros autores, puede ser, pero esta clasificación es la más común que hay entre los auditores, ¿no? La auditoría financiera, que es lo que vamos a llevar ahora, tiene que ver con una revisión de la razonabilidad de la información que contienen los estados financieros. Los estados financieros están respaldados por registros, comprobantes, ¿no? Tenemos que revisar a fin de presentar o expresar una opinión con respecto a la razonabilidad de la información en el marco de principios de contabilidad generalmente aceptados. Normalmente este tipo de auditoría se realiza por auditores externos. O sea, ¿qué implica externo? No tiene que ser parte de la entidad. Son consultoras que no tienen relación con la entidad. Auditoría de cumplimiento. Este tipo de auditoría comprende
determinadas actividades operativas, administrativas, financieras, etcétera, con el propósito de establecer su conformidad en relación al cumplimiento de condiciones, por ejemplo, reglamento específico, medidas de control disciplinario. ¿Sí? A ver, nosotros, por ejemplo, compramos mercadería, por decir. ¿Sí? Compras mercadería. Bueno, como transacción hemos visto, se compra mercadería y nada más. Pero comprar mercadería implica todo un procedimiento, ¿no? Y seguro que las entidades tienen un reglamento para hacer compras. ¿Dónde nace la necesidad de comprar mercaderías, por ejemplo? ¿Sí? ¿Dónde nace? Seguramente en almacenes, porque ellos están pendientes del stock mínimo, stock máximo, y bueno, en algún momento dirán, pues ya no hay tal producto, necesitamos comprar. Entonces, en el reglamento dice dónde se origina, quién autoriza el inicio del proceso de compra, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso de compra? ¿Vamos a recurrir a los proveedores ya registrados de forma directa o vamos a hacer una invitación pública o licitación pública para tener una lista de proponentes con las mejores condiciones técnicas y económicas? ¿Quién va a calificar? ¿Quién va a adjudicar? ¿Cómo se va a comprar? O sea, hay un procedimiento. Y cuando nosotros vamos a hacer auditoría del cumplimiento de ese procedimiento, de cómo se ha realizado la compra en base al reglamento de la entidad, estamos hablando de una auditoría de cumplimiento. Solo decir, ¿se ha cumplido el proceso? Sí, no. Y probablemente haya sugerencias para mejorar el control interno. Este tipo de auditoría puede efectuarse en forma semanal, mensual, por sorpresa. ¿Sí? Normalmente es ejecutada por auditores internos. Normalmente. Los auditores internos son auditores que dependen de la misma entidad. ¿Sí? La auditoría operativa. Tiene una materia que van a llevar de operativa. Tiene que ver también con un examen, ¿no?, de actividades operativas. Será una parte, todas las operaciones dependerá del fin de la auditoría, de sus planes, políticas, controles, objetivos, métodos, uso de elementos, etcétera, más allá de los puramente contables y financieros. O sea, acá tal vez lo contable y financiero ya no se preocupa, la auditoría operativa. Hay otro tipo de auditoría para eso, ¿no? Pero en este caso, sí, la evaluación, el examen se realiza para emitir sugerencias. Primero, evaluar el grado de eficacia, de eficiencia y economía de sus operaciones. Y luego, cómo mejorar esa eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. Una auditoría operativa tiene que ver con eso. Cuando escucho una auditoría operativa, rápido hay que relacionar con eficacia, eficiencia y economía de sus operaciones. A ver, ¿cómo se mide la eficacia, digamos? Hace un momento les decía, el reglamento dice 10 pasos para comprar mercaderías. Si nosotros evaluamos los 10 pasos, ¿se ha cumplido? Podríamos hablar de eficacia. Lo que se ha dicho se está haciendo. Eso es eficacia. Ahora, si hablamos en términos de producción, hemos previsto producir en una semana, digamos, 100 productos terminados de un determinado producto. En una semana, 100. Pasa la semana y hemos concluido los 100. Estamos hablando de eficacia. Lo que hemos dicho, lo que hemos planificado, lo estamos realizando. Pero ¿qué tal si los 100 productos lo hemos terminado en la semana, pero digamos, no todos los días de la semana, digamos en 4 días hábiles de la semana? Hemos acabado los productos con la misma calidad, con la misma exigencia técnica, etc. Hemos acabado, pero en un día menos de la semana.
ahí estamos mostrando eficiencia, ¿no? Estamos ahorrando tiempo y también estamos hablando de economía, porque al hacer en menos tiempo estamos reduciendo costos, ¿sí? Entonces, cuando se habla de evaluar eficacia, eficiencia, economía, se refiere a eso. Y la auditoría normalmente sugiere cómo mejorar, ¿no? Esos indicadores de eficacia, eficiencia y economía. Ahora, ya en la práctica, eso van a ver ustedes en la auditoría operativa, esta auditoría que nos habla de eficacia, eficiencia y economía, se puede dividir, ¿no? Normalmente podría hacerse, por ejemplo, una auditoría de cumplimiento, como estamos mencionando así, va solo con eficacia, solo hablar de eficacia. Y otra parte de la auditoría operativa sería hablar de eficiencia y economía. Sí, se puede hacer. Eso ya ustedes lo van a analizar en la materia. Auditoría forense. Esta auditoría hace unos años era difícil pensar que lo vamos a hacer, ¿no? Decíamos, los auditores somos profesionales formados para diseñar, auditar información de índole económico, pero decíamos, no somos policías, somos auditores. Entonces nosotros como auditor no podemos estar haciendo investigación policial, así era. Ese era el concepto. Pero después de estos problemas, de ese escándalo de la Enron y otros que han habido también, ha surgido nomás la auditoría forense, ¿no? Que tiene que ver con la revisión de actos que rayan en irregularidades, fraude y corrupción, ¿no? La auditoría forense está apuntado a eso. Un conjunto de técnicas para prevenir, para identificar actos irregulares de fraude y corrupción. Entonces hemos tenido nada más que entrar como auditores a un campo de investigación ya especializado, ¿no? Por ejemplo, la bancarización que vemos en impuestos. La bancarización es declarar todas las compras, pagos que se hacen de 50,000 bolívares para arriba, necesariamente mediante entidad financiera, es una medida para revisar este tipo de hechos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compramos o vendemos de 50,000 bolivianos para arriba, tenemos la obligación de hacer mediante entidad financiera. No podríamos hacer directamente en efectivo. Si nosotros compramos directamente en efectivo, la factura pierde efecto tributario. No se puede ni usar el crédito fiscal, no se puede ni asumir como gasto para fines de cálculo del IVA. Entonces, es un problema, ¿no? Pero esta auditoría ya tiene que ver entonces con técnicas especializadas para identificar actos irregulares de fraude y corrupción. La auditoría integral es un examen que incluye aspectos financieros de cumplimiento y operativos, ¿no? O sea, puede ser que alguna empresa requiera, por ejemplo, auditoría financiera. Entonces vamos a hacer auditoría financiera, pues solo de sus estados financieros. Otra empresa que quiere solo auditoría operativa para ver el grado de eficacia, eficiencia y economía. Entonces, tendríamos nosotros que hacer esta tarea si nos piden. O nos pedirán auditoría operativa, nos pedirán auditoría forense, no sé. Pero alguien podría decirnos, quiero una auditoría integral. Quiero que me vean temas financieros de cumplimiento y operativos. Entonces, nosotros como auditores podemos realizar. Solo que va a implicar más tiempo,
va a implicar tal vez más personal, ¿sí? Pero lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente. Bien, esto es por su naturaleza, por el tipo de auditoría que pueda haber de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su objetivo, ¿no? Esa es una clasificación. Otra clasificación es por quién realiza la auditoría. Y aquí podemos hablar de auditor externo, de auditor interno, de auditor gubernamental. ¿Quién realiza auditoría externa? Una persona o firma independiente de las organizaciones o entes cuyas afirmaciones o declaraciones auditan. O sea, ajenas en este término de la independencia nos tenemos que referir a una opinión imparcial. ¿Quién puede hablar imparcialmente? Alguien que no es de la entidad, pues. Si alguien es de la entidad, no va a ser imparcial. ¿Por qué? Porque depende de la empresa, ¿no ve? Entonces, una característica de la auditoría externa es la imparcialidad. Tiene que ser ajeno a la entidad que estamos auditando. Normalmente en este campo se ubican las consultoras de auditoría, pues, como consultoras contables, ¿no? Que no tienen nada que ver con las empresas, les contratan para hacer una auditoría externa, entonces podemos hablar de una opinión imparcial. ¿Sí? Y será una opinión imparcial la que dirá, pues, que está bien, no está mal, es razonable, no es razonable, hay indicios de errores materiales, hay indicios de fraudes. Una auditoría externa es más creíble, se podría decir, ¿no? Es una opinión que sí se la puede tomar en cuenta porque es alguien que no es de la empresa que está opinando. Una auditoría externa es una función evaluadora independiente también, si bien está dentro de la empresa, pero es independiente. Enseguida vamos a explicar por qué. Establecida dentro de una organización o ente, ¿no? Constituye un control administrativo, es parte del control auditoría interna, ¿no? Cuya finalidad es medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los otros controles, como un servicio a la gerencia. La imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del auditor interno, puesto que no pueden desligarse completamente de la influencia de la gerencia. Bien, voy a volver a ir a Excel para explicarles un poquito esto de la auditoría externa y auditoría. Ahora sí. Vamos a suponer acá una entidad. Ya voy a marcar acá. Voy a poner entidad para referirme a una empresa en general, ¿no? La entidad siempre va a tener en su estructura el nivel superior, digamos, voy a colocar acá la máxima autoridad ejecutiva. Puede haber directorio, puede haber asamblea de socios como máxima dirección de la empresa, pero la MAE pondremos, ¿sí? Y adentro de la estructura organizativa de la entidad tendríamos, por ejemplo, el departamento de compras, digamos, el departamento de ventas, por decir, el departamento de personal, el departamento de créditos, por decir, y hablaremos del departamento de contabilidad. Por decir algo, ¿no? Vamos a hacer una estructura completa, solamente quiero mostrarles
que dentro de la entidad hay una estructura organizativa que parte de la máxima autoridad. Cuando la entidad es pequeña, la MAE puede nomás controlar las actividades que realiza dentro de la entidad. No es mucho problema, ¿no? Y cada unidad tiene su sistema de control, cómo hacer compras, cómo hacer ventas, cómo reclutar personal, evaluar personal, promoción, pagar, etcétera. Créditos, una comisión para otorgar créditos en ventas, su control, recuperación, etcétera, ¿no? Y contabilidad. Cómo hacer sistema de contabilidad, políticas contables, su diseño contable, etcétera. Todo tiene controles. Y todo lo que se llama, y está dentro de la empresa, se llama control interno, porque es al interior de la entidad. Cuando la empresa ya va creciendo, ya la MAE no puede hacer ese trabajo. La MAE está en otro ámbito, ¿no? Negociaciones, supervisión, buscar nuevos mercados, alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para que la entidad vaya creciendo. Entonces, dedicarse a esto más ya es difícil para la MAE cuando la empresa ya es mediana o es grande. Entonces, ahí viene la necesidad de crear una unidad de auditoría interna, ¿no? Como asesoramiento a la máxima autoridad ejecutiva. Y la labor que realizaba la MAE en una entidad pequeña, ahora la va a hacer la unidad de auditoría interna. ¿Qué va a hacer auditoría interna? Va a revisar controles de los diferentes departamentos de la organización dentro de la entidad. ¿Sí? Como asesoramiento directo a la MAE. Ahora, cuando decimos que es una unidad independiente, ¿cómo precautelamos independencia de auditoría interna? No tiene que participar en el proceso de compras. No tiene que participar en el proceso de ventas, ni en personal, ni en crédito, ni en contabilidad. Entonces, va a opinar independientemente sobre cuál es el rol que cumplen estos departamentos y su control. Por eso es independiente. Pero también decimos que no puede haber independencia total o imparcialidad porque depende de la entidad, pues. Sí, eso es lo que hemos dicho. Entonces, la entidad va a tener control interno y parte del control interno es la unidad de auditoría interna para controlar a los otros controles, así dice la teoría. Ahora, por sí, este control posterior, que es la auditoría interna, requiere más apoyo. Ahí está la auditoría externa. Auditoría externa, ¿no? Esta auditoría externa, entonces, es la que puede revisar a la unidad de auditoría, perdón, a una entidad, pero sí acá podemos ver objetivamente que el auditor externo es independiente y es imparcial, no es parte de la estructura de la entidad, ¿no? El auditor externo entonces es una unidad, podemos decir, independiente e imparcial de la entidad que está auditada. Volveremos al tema. Auditoría gubernamental es una función asignada a auditores internos dentro de las entidades públicas o externos, auditores de la Contraloría. Este es un ejemplo más objetivo de lo que es auditoría interna y externa, ¿no? Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, la universidad tiene su unidad de auditoría interna, es parte de la universidad. Pero nos imaginamos a la Contraloría, que también tiene tuición sobre el control en las entidades públicas,
La Contraloría viene a ser una auditoría a la universidad. Es una unidad imparcial. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las actividades de la universidad y su opinión va a ser considerada independiente, pero también imparcial. En cambio, si el auditor interno hace un trabajo, sí podemos decir independiente, pero imparcial, difícil, ¿no? Bien. Entonces, la auditoría gubernamental o el auditor gubernamental es el que trabaja como auditor interno, que puede ser dentro de una entidad pública, o como auditor externo si trabaja en la Contraloría General del Estado. Esa es una segunda forma de clasificar. Una tercera forma o visión para clasificar la auditoría es por su periodicidad. No, hay auditorías continuas y auditorías periódicas. No, las auditorías continuas son aquellas que el auditor realiza casi con frecuencia, ¿no? En la gestión fiscal. Puede ser una vez al mes, bimestralmente, trimestralmente, etcétera, pero en cada visita pone al corriente de lo que ha hecho la visita anterior y sus informes son más o menos un informe sobre sugerencias de control interno, ¿no? No hay dictamen en estos informes, solo es para evaluar controles y mejorar controles, ¿no? Normalmente no hay dictamen en este tipo de informes. Por ejemplo, los auditores internos, lo que hemos dicho hace un momentito, evalúan compras, evalúan ventas, evalúan personal, después vuelven a compras, vuelven a ventas, todo el año están evaluando, es una auditoría continua, por ejemplo. Auditorías periódicas. Esto es cuando se contrata un auditor o un auditor va periódicamente a hacer auditoría trimestral, semestral, anualmente, ¿no? Normalmente las auditorías son anuales, pero puede haber necesidad de hacer auditorías de un trimestre, de un semestre, dependerá del objetivo de la auditoría y la necesidad de la auditoría. Otra clasificación, por el grado de responsabilidad. Esta es en realidad una de las últimas clasificaciones de la auditoría, ¿no? Nos habla de procedimientos convenidos. ¿Qué es procedimiento convenido? Entre el auditor y el cliente se define algunos procedimientos. O sea, no define el auditor plenamente. También el cliente define. Entonces, si el cliente está definiendo algunos procedimientos, tampoco el auditor va a asumir plena responsabilidad por esos procedimientos, porque el cliente es el que está pidiendo, ¿no? En esos casos se llama auditoría de procedimientos convenidos y la responsabilidad entonces ya no es total del auditor, es también del cliente. Ejemplos de este tipo de responsabilidad está en las auditorías que requieren algunos organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo da créditos a los países y requiere auditorías. Entonces, ellos plantean en su licitación para contratar auditorías qué procedimientos deben cumplirse. O sea, el auditor va a ir a cumplir procedimientos que esa entidad requiere, al margen de lo que el auditor también puede, desde su óptica profesional, diseñar. Pero va a haber procedimientos que sí lo va a hacer porque la entidad lo exige. Entonces, la responsabilidad de esos procedimientos ya no es totalmente del auditor, es también del cliente en este caso. De razonabilidad. Este es el servicio más frecuente del auditor, ¿no? Que tiene que ver con una opinión sobre razonabilidad de la información examinada. Eso es lo que hacíamos antes, ¿sí? Y bueno, todavía al momento se hace, pero ya las empresas, como les había dicho, se quieren un poquito más de compromiso. No quieren solo razonabilidad. Pero
es el trabajo más común que realiza el auditor. Y esto, de alta responsabilidad. Es cuando el cliente requiere del autor mayor compromiso sobre su opinión. Es decir, se orienta a que el auditor pueda casi certificar. Eso es lo que apunta. Si ustedes ven la NIA 200 que hemos hecho referencia hace un momento, cuando decimos están libres de errores materiales, de errores materiales por fraude o por error, entonces estamos diciendo pues que no hay posibilidad de un error material o no hay posibilidad de un fraude, ¿sí? Entonces ahí sí estamos haciendo una revelación correcta de determinada información. Eso está diciendo el auditor. A eso nos están apuntando ahora, ¿no? Este tipo de trabajo es el que nos están pidiendo ahora. Entonces, nosotros tampoco nos podemos correr de ese tipo de trabajo, ¿no? Solamente que para hacer este tipo de trabajo tenemos que revisar más. Si antes nos conformábamos con una muestra de un 25, 30%, tal vez con este tipo de trabajo tendríamos que subir a un 40, 45% de muestreo. ¿No? ¿Para qué? Para tener más certeza de lo que vamos a decir en el informe. Ahora, si vamos a revisar más, implica más tiempo. Implica por ahí más horas de trabajo de los auditores. Entonces, el costo también pues, tendrá que ser no más congruente con el tipo de trabajo. No es lo mismo hacer una auditoría de razonabilidad, donde un muestreo puede ser, como les digo, un 25-30%, que uno de alta responsabilidad, porque hay que revisar mucho más, con más detalle. Bien. Ahora hacemos una pequeña consideración de qué es la contabilidad y qué es la auditoría. Hemos repasado al principio qué es contabilidad, pero vamos a volver a decir. La contabilidad es un sistema de información que se presenta, para resumir el ciclo contable, registro, clasificación, resumen de transacciones, ajustes y estará la preparación de estados financieros. Desde ese punto de vista, la contabilidad se diría que es un proceso constructivo y está a cargo de la gerencia. Los resultados son la expresión de los actos de la gerencia. ¿Sí? Sí, vamos por pónganse ustedes mentalmente el ciclo contable en su cabeza. Balance inicial, transacciones, registro, resumen, clasificación, ajustes y luego están los estados financieros. Estamos construyendo información. Por eso se dice más o menos tiene un sentido constructivo la contabilidad. En cambio, la auditoría es fundamentalmente analítica y se lleva a cabo independientemente de la gerencia, con objeto de juzgar la actuación de esta última a partir de sus declaraciones o afirmaciones, que están en los estados financieros. Por tanto, tiene un carácter retrospectivo. Ahora, ¿por qué la auditoría tiene un carácter retrospectivo? Es que la auditoría comienza donde termina la labor del contador. O sea, ¿dónde termina la labor del contador? En los estados financieros. El auditor empieza con esos estados financieros y va a ir hacia atrás retrospectivamente para validar los saldos de esos estados financieros. Verá, por ejemplo, su resumen, su clasificación, o sea, cómo han clasificado cuentas, cómo han acumulado cuentas. Ir un poquito más atrás, cómo han registrado las cuentas. Y más atrás, revisará los comprobantes de origen, facturas, planillas, formularios, etc. Por eso se dice retrospectivo. De los estados financieros va hacia atrás con el objeto de validar la información de los estados financieros y dar su opinión.
Bien. Servicios de la auditoría. El auditor tiene que, obviamente, cumplir con su contrato. Puede ser según el tipo de auditoría, financiera, operativa, forense, ya hemos hablado de cumplimiento, integral, todo. ¿Sí? Pero en la actualidad el auditor no solo debería cumplir con su contrato, así, fríamente, sino tiene que prestar un servicio también de asesoramiento cuando es posible. Tampoco es, como les diría, hacer cosas que no corresponden, ¿no? A ver, un ejemplo. Hemos hecho auditoría y hemos encontrado que hay problemas en sus declaraciones tributarias, por decir, y que están acumulando adeudos y que si no solucionan rápido, eso va a crecer. Entonces, podríamos nosotros hacer notar, decir, tienen adeudos. Al margen de nuestra opinión sobre los estados financieros, decir, tienen adeudos y son considerables, tienen que regularizar. Se puede regularizar y evitarse pagar intereses, multas de aquí a 1 año, 2 años, o 7 años, o 8 años, que es la prescripción para impuestos. Y podemos orientar un poquito y decirles, hagan una planificación tributaria. ¿No ve? Ellos van a hacer, nosotros vamos a hacer, pero estamos orientando, estamos alertando de un problema que podía generar. Sí, hay un elevado índice de mora en los créditos por ventas. Entonces, habría que decir, hagan un estudio, hagan no sé, un plan para recuperar la deuda. Eso es muy elevada la mora. ¿No? Podían considerar, por ejemplo, una clasificación por antigüedad de saldos y hacer un plan para recuperar las deudas. Ellos van a hacer su plan, ellos van a ver cómo recuperar, pero le estamos alertando. O sea, ese es el trabajo que también los auditores debíamos realizar, ¿no? A ver, acá dice, entre muchos servicios de la auditoría se encuentran las siguientes. A ver, la expresión de una opinión independiente sobre la razonabilidad de la información sometida a examen proporcionada por el cliente. Eso es lo más importante. El control del uso de los recursos dentro del ente, ¿no? Eso es lo que más hacemos. Pero decimos, además habría que brindar un valor agregado que beneficie al cliente, ya sea en el ámbito administrativo, financiero o contractual, mediante sugerencias u orientaciones, como consecuencia de conocer sus operaciones en el desarrollo del trabajo. Claro, si nosotros hemos revisado, hemos examinado contratos, procesos, conocemos lo que le está sucediendo en la empresa. Y de ahí puede surgir esta necesidad de dar valor agregado. Que vean que es importante tener un auditor. No es ponerse como caballo cochero, decimos, mira el objetivo de la auditoría, nuestra opinión y listo. No, tiene que haber un poco de valor agregado. Y eso tampoco es hacerse los más trabajos, sino orientar, aconsejar, sugerir. Bien, hasta ahí este primer tema de auditoría que nos marca el ámbito general de lo que es nuestra materia y especialmente auditoría financiera, porque vamos a profundizar ese tipo de auditoría. Los otros tipos tienen como materias en algunos casos y en otros los van a ir viendo nomás. Por ejemplo, auditoría gubernamental, lo van a ir viendo en otros tipos, en otras materias, ¿sí? Nosotros vamos a apuntar a auditoría financiera.
Y en ese ámbito de auditoría financiera, cada tema que viene en adelante está apuntado pues a este tipo de auditoría. Nuestro contenido en la materia es auditoría financiera. Entonces, por ejemplo, el siguiente tema nos habla de ética profesional. Y esta ética profesional, si bien se utiliza en el ámbito de todas las profesiones, nosotros vamos a apuntar al campo del auditor, pero con preferencia a la auditoría financiera. ¿Sí? Bien, hoy día solamente eso, iremos retomando poco a poquito nuestras actividades y la siguiente clase vamos a desarrollar ese tema de ética profesional y, como les había dicho, ¿no? Apuntado siempre a ver esas condiciones que el auditor debe tener para ser auditor. Esa palabrita independencia que hemos visto arriba, vamos a seguir desmenuzando nuestros temas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, quedamos ahí por hoy día y la próxima clase nos vemos. Creo que no hay preguntas. Bien, nos veríamos la próxima clase. Buenos días. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.